Las historias de todo el mundo incluyen una gran variedad de fenómenos paranormales, desde damas vestidas de blanco o niños fantasmas, pero ¿alguna vez has escuchado de trenes o metros embrujados? Hay personas que afirman haber vivido experiencias fantasmagóricas en estos lugares. Si quieres conocer más acerca de estas historias, te invito a ver el video. Vamos a comenzar con las leyendas de la Ciudad de México. El metro de la Ciudad de México es un medio de transporte en el que día a día transitan miles de personas. Este inició sus operaciones durante los años 60 y a partir de ahí han generado un sinfín de leyendas urbanas alrededor de este. La primera leyenda es la de Platanov, el conductor ruso del metro de la Ciudad de México, quien murió aplastado y después comenzó a aparecer su fantasma en los túneles. Según la leyenda y el testimonio del señor Javier Rodríguez Vivas, conductor de la línea 2 del metro, quien conoció a Platanov, un conductor ruso alto que medía aproximadamente 1,90 metros de estatura. Era rubio y de ojos claros. El ingeniero Platanov tenía mucha experiencia en conducir trenes y supervisar vías. Era una persona amable que le gustaba su trabajo. Pero un día del año 1988 algo trágico ocurrió. En la línea 3 del metro se reportó la descompostura de un vagón, que se quedó varado en pleno túnel. El ingeniero Platanov acudió al llamado, ya que con su experiencia era el indicado para reparar cualquier desperfecto. Así que se dirigió a las vías para averiguar lo que ocurría. El ingeniero ruso caminó por el oscuro túnel, llegó hasta el vagón con averías. Sin embargo, de la nada, la marcha se reactivó y el metro lo atropelló. Posteriormente, varios trenes más le pasaron encima. Cuando encontraron los restos de su cuerpo, estos eran fragmentos. Fue algo terrible. Después de esa trágica muerte, el fantasma del ingeniero ruso ha tenido múltiples apariciones, sobre todo para los conductores o empleados de nuevo ingreso, quienes al bajar a las vías afirman ver a un hombre alto, con overol, botas de seguridad, casco e identificación, el cual comienza a regañarlos cuando cometen algún error, incluso platica con ellos. Pero lo escalofriante es que cuando los trabajadores vuelven del túnel, comentan con sus jefes el regaño del ingeniero Platanov, sin saber que ese ingeniero ruso tuvo una trágica muerte, luego de ser aplastado por varios trenes, y que el encuentro que tuvieron fue con su fantasma, quien aún deambula por los túneles. Otra famosa leyenda es la de la Barranca del Muerto, que es la última estación al sur de la línea 7 del metro de la Ciudad de México. Se dice que hace muchos años un hombre iba a bordo del metro usando la línea 7. Había tenido un largo día de trabajo, así que estaba realmente cansado y se quedó dormido. Todo esto sucedió alrededor de la medianoche. Cuando despertó se dio cuenta que la estación en la que supuestamente bajaría ya había pasado y que actualmente se encontraba en la última estación de la línea, esto es, en la Barranca del Muerto. De repente, las luces se apagaron y vio la figura de un vampiro acercarse a él poco a poco. Ese extraño ser tenía las orejas puntiagudas, ojos rojos, una cara aterradora. Una vez que el vagón abrió sus puertas, este hombre salió corriendo a toda velocidad. Por eso, según la leyenda, no debes quedarte dormido en esa línea, porque podrías tener un encuentro escalofriante con el vampiro del metro. Otra leyenda es la del fantasma del metro Pino Suárez. Esta historia nos remonta a hace un par de décadas. Todo marchaba con normalidad, los andenes comenzaban a vaciarse como es costumbre y salía el último metro de la línea azul. Se dice que un equipo de limpieza se dirigió a las vías para realizar las labores de mantenimiento, entre ellos el señor Andrés, y como última instrucción se le indicó revisar que los rieles no sufrieran ningún desperfecto. Y así fue. Checó los rieles y realizaba sus labores como todos sus compañeros dentro de las vías del metro. Por un momento, don Andrés se alejó de sus compañeros y metros más adelante se encontró con un hombre misterioso.
Extrañado, lo miró unos minutos, no lo reconoció. Pensó que quizás era un nuevo trabajador, ya que ese hombre llevaba el mismo uniforme que él. Lo dejó pasar sin darle mayor importancia. Al término de su jornada, lo llamó su jefe para hablar sobre un incidente. Entre la charla le platicó que se había topado con este sujeto. Le preguntó que si era un nuevo trabajador porque no se le había hecho conocido, pero se llevó una sorpresa cuando el jefe de Andrés le dijo que no había ningún nuevo empleado. Le preguntó sobre la descripción física de ese misterioso hombre y se impactó con lo que le dijo. Y de inmediato fue hasta una gaveta donde tenía una carpeta con fotos de los trabajadores. Se la mostró a Andrés y le dijo que señalara a la persona que había visto en la profundidad de los túneles. En una página en donde se mostraba la fotografía vieja de un trabajador, Andrés lo reconoció e inmediatamente lo señaló y dijo que era el hombre que había visto. Su jefe se quedó sin palabras y le comentó que años atrás ese hombre que estaba en la foto había fallecido en un trágico accidente, justamente realizando las mismas labores que ahora él hacía en la actualidad, por lo que le pidió a Andrés no comentar lo que había visto con nadie. Muchos usuarios que toman el último metro dicen haberlo visto y cuando llegan a las terminales ven que ese hombre jamás bajó y desapareció repentinamente. O los mismos trabajadores han tenido encuentros con el fantasma del metro Pino Suárez. La última leyenda es la de la mujer sonriente del metro de la Ciudad de México. Algunos pasajeros aseguran ver a esa mujer pasearse por las estaciones y trenes que recorren la línea 1, especialmente cuando los vagones van casi vacíos y a altas horas de la noche. Los usuarios dicen que esa mujer tiene un comportamiento perturbador y que su vestimenta es antigua. Lleva una falda sumamente larga, la cual le cubre los pies, lo que hace parecer que se mueve como si estuviera flotando a través de los vagones del tren. Además, usa joyas y tiene los ojos azules. La mujer se queda mirando fijamente y algo muy característico es su maliciosa sonrisa, que causa un enorme miedo a aquel que tenga la mala suerte de verla. Después desaparece en la siguiente estación. Estos avistamientos suelen suceder después de las 9 de la noche, en los trenes del metro. No hay prueba de ello, pero algunas personas recalcan haber visto a la misteriosa mujer sonriente. Algunos suponen que se trata de una mujer con alguna enfermedad mental. Sin embargo, hay relatos que afirman que esta señora aparece de la nada en los vagones. Se dice que se han reportado encuentros con esta mujer desde la década de los años 80. Grandes ciudades tienen líneas de metro en expansión que se extienden muchos kilómetros debajo de las calles de la ciudad. Con tantos kilómetros de túneles subterráneos, oscuros o mal iluminados, surgen varias leyendas urbanas sobre estas líneas del metro, paradas y estaciones. El metro de Madrid es un lugar por el que pasan miles de personas cada día y en el cual hay varias leyendas. La estación del metro Fantasma de Chamberí es una de las más famosas. Esta estación cerró sus puertas en el año 1966 debido a la cercanía de otras estaciones. Se reabrió como museo hace algunos años y actualmente puede ser visitada. Pero por más de 40 años permaneció cerrada, así que numerosos pasajeros que pasaban por esa oscura estación en ruinas afirmaban ver fantasmas. Se cuenta que en los años 50 se cometió un crimen en esta estación. Un sacerdote y una monja que mantenían un romance secreto fueron descubiertos por una niña huérfana que estaba internada en el colegio donde residía la monja. Con el fin de que nadie más supiera de ese romance, aprovecharon una excursión escolar y arrojaron a la niña a la vía del tren. Con eso eliminaron a la testigo. Entonces se cuenta que el espíritu de la niña maldijo la estación del metro Chamberí y se aparece cuando se acerca el aniversario de su muerte. Otra famosa leyenda que circula en el metro de Madrid es la de los monjes de la estación Tirso de Molina. Se dice que el convento de la Merced fue derribado hace más de 150 años y cuando se comenzó la construcción de la estación Tirso de Molina durante los años 20,
se encontraron con los restos de los monjes. Estos restos pertenecían a más de 100 monjes. Como era costumbre hace años, cuando los monjes fallecían, eran enterrados en un cementerio dentro del propio convento. Cuando los obreros en plena construcción de la estación excavaron, comenzaron a aparecer los esqueletos de los que habían sido enterrados en el convento de la Merced. Pero los trabajadores no sabían qué hacer con los huesos, así que se les hizo cómodo dejarlos allí y construir sobre estos. Enseguida aparecieron algunos viajeros que afirmaban escuchar ruidos y lamentos de los monjes cuando pasaba el vagón por la estación. Pero sin duda la leyenda más terrorífica de la estación Tirso de Molina es la de la joven que abordó el último tren de dicha estación. Cuando esta joven se subió a altas horas de la noche, en el vagón viajaban solo 3 pasajeros, una anciana que la miraba fijamente sin parpadear y otros 2 hombres que la acompañaban. La chica comenzó a sentirse incómoda y de cierta forma asustada. Después, en la siguiente estación, subió un hombre que se sentó junto a ella. El hombre observaba detenidamente a los otros 3 viajeros y le susurra al oído a la chica: no te muevas, no hables, no la mires a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada. La joven estaba aterrorizada, pero le hizo caso. Cuando por fin bajaron, el hombre le dijo que era médium y que sentía mucho haberla asustado, pero que la anciana del vagón estaba muerta y los 2 hombres que la acompañaban la estaban sujetando. La leyenda se fue propagando de boca en boca. Según se fue conociendo, no faltaron viajeros que afirmaban haber visto al fantasma de la anciana con sus misteriosos acompañantes. El Silver Pilen de Estocolmo, Suecia, o también conocido como la Flecha de Plata, es uno de los trenes fantasmas más famosos alrededor del mundo, y un ejemplo donde el tren de la leyenda realmente existe. El Silver Pilen fue uno de los 8 trenes experimentales de aluminio con su característico color plateado que fueron puestos en marcha en la línea del metro de Estocolmo en la década de los 60, como una forma de economizar el transporte público y hacerlo más eficiente. Para la población, este tren tenía un aspecto espeluznante, en su exterior sin adornos, y su diseño eran desagradables para los pasajeros. Incluso había gente que se sentía ofendida. A diferencia de los trenes de metro, generalmente limpios y relucientes, a los que la mayoría de los viajeros estaban acostumbrados. El interior del tren plateado estaba un poco más sucio, con marcas de grafitis, y en general tenía un aspecto muy simple. El hecho de que el extraño tren plateado apareciera al azar a cualquier hora generó una leyenda urbana. La leyenda decía que el tren plateado aparecía a medianoche y si subías a bordo, los pasajeros parecen muertos vivientes, con miradas vacías e inexpresivas. Además de que el tren no te llevaría a ninguna estación. Simplemente te quedarías allí viajando por muchos días. El tren se atascaba en una especie de bucle temporal, por lo que seguirías viajando. Algunos cuentan que toda una eternidad, otros dicen que el tren solo se detenía una vez al año y paraba en la estación fantasma de Kimlinch. A finales de la década de 1970, el gobierno decidió expandir el sistema de metro y construyó una estación en un pueblo conocido como Kimlinch. Sin embargo, la construcción de la estación de Kimlinch no se completó y finalmente se abandonó por completo. La estación de metro parecía un pueblo fantasma y fue fuente de varias leyendas urbanas. La estación de Kimlinch era conocida como el hogar del tren plateado y donde recogía a sus pasajeros fantasmas. La gente de Estocolmo comenzó a evitar usar el tren plateado, por lo que regularmente se encontraban vacíos. El Silver Pilen continuó utilizándose en el metro de Estocolmo hasta 1995 o 1996, cuando finalmente se desmanteló y los vagones se dividieron. Pero la leyenda continuó. Hay muchas personas que la conocen. Todos los habitantes de Estocolmo saben lo que es el Silver Pilen, el llamado tren fantasma.